¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que algunas promesas de Dios tardan tanto en mantenerte a ti mismo? Oramos, creemos, luchamos. Pero la respuesta no llega en el tiempo que esperábamos. Esto puede ser frustrante, lo sé. A veces esperar parece un castigo, un silencio sin sentido. Pero, ¿qué pasa si te dijera que hay un proceso invisible, un tratamiento divino que ocurre detrás de escena de tu alma? Un proceso necesario antes de que finalmente llegara la bendición. Sí, antes de que la promesa se manifieste, Dios prepara el terreno. Y este terreno, amigo mío, es nuestro corazón. No solo quiere ofrecer algo valioso, sino que quiere que estemos listos para apoyar lo que viene. Lo que muchos llaman retraso, Dios llama el proceso de preparación. Y en este proceso da forma a nuestra fe, trabaja en nuestra identidad espiritual, ensea paciencia y nos lleva a un nivel de confianza más profundo en Él. Esta vez no es una pérdida. Está cortado. Es como la historia de Joseph, que tuvo que pasar por la prisión antes de gobernar. O como Abraham, que esperó a Osa un niño. O Ana, que lloró en el templo sin saber que ella sería la madre del profeta Samuel. Todo pasó por fases de espera, transformación interna e incluso juicio. Y lo que parecía ser un retraso, de hecho, fue la mano de Dios escribiendo una historia mucho mayor. Aquí, exploraremos los 5 pasos que preceden a la manifestación de la promesa. Los pasos que muchos ignoran o incluso se resisten, pero son esenciales para aquellos que quieren vivir el verdadero propósito divino. Prepárese para comprender lo que está sucediendo detrás de escena de su vida. Puede ser que lo que llamas fin de la línea Dios está llamando al comienzo de tu formación. Entonces, si estás en este tiempo de espera y sientes que te están probando, tratando, tal vez incluso olvidado, este contenido es para ti. No se trata de fórmulas rápidas. Se trata de despertar el discernimiento espiritual para percibir signos divinos, comprender los obstáculos espirituales y vivir el crecimiento espiritual que transforma. A veces pensamos que recibir las promesas de Dios es como apretar un botón y esperar que la bendición caiga del cielo. Pero no es del todo. Hay un proceso divino que ocurre detrás de escena, a menudo silencioso pero profundamente transformador. Dios no solo está interesado en entregar algo, quiere que estemos preparados para administrarlo con sabiduría, madurez y responsabilidad. No se trata de recibir, se trata de convertirse. Este proceso generalmente comienza cuando todo parece estar quieto. Dios nos pone en una especie de ruptura estratégica. Y en medio de este silencio, comienza a trabajar profundamente dentro de nosotros. Es en esta etapa que nos revela quiénes somos realmente, expone lo que necesita ser curado y nos llama a una transformación interna. Suena sutil, pero es poderoso. Después de todo, ¿cuál es el punto de conseguir algo grande si todavía pensamos y actuamos como si fuéramos pequeños? Piense en mí, alguien que sueña con una gran misión primero debe desarrollar una gran vista. Y eso lleva tiempo. Dios no arroja aceite de oliva sobre los vasos agrietados. Primero trata las grietas. A veces, esto implica enfrentarnos con realidades que evitamos: orgullo, inseguridad o la tendencia a depender más de las circunstancias que en la confianza en Dios. El proceso es incómodo pero necesario. Es común que queramos saltar pasos, pero en el reino de Dios no hay AO de salto. Cada fase tiene un propósito. Y aquellos que intentan acelerar por su cuenta pueden terminar recibiendo algo con anticipación y perder. Por lo tanto, comprender que hay un proceso de preparación antes de la promesa nos ayuda a dejar de luchar en el tiempo y comenzar a cooperar con Dios. Este proceso es un regalo, no un castigo. Lo más curioso es que este proceso es principalmente invisible. Aquellos que miran no ven lo que Dios está haciendo por dentro. Puede parecer que no está pasando nada, pero el cielo está en movimiento. Dios está preparando el suelo antes de plantar la semilla. Está ajustando las intenciones, curando heridas antiguas y alineando nuestras vidas con el propósito divino. Y todo esto sucede antes de que la bendición ni siquiera comience a manifestarse. Entonces, la próxima vez que sienta que está en una espera sin sentido, recuerde, puede ser exactamente donde está sucediendo la redirección de Dios. Esta preparación silenciosa es lo que lo sostendrá por adelantado cuando se cumpla la promesa. Y lo mejor está por venir, porque la verdadera preparación es solo el comienzo. La mayoría de la gente ve el tiempo de espera como un retraso o peor como un castigo.
Pero aquellos que tienen ojos espirituales entienden la espera es una de las herramientas más poderosas que Dios usa para darnos forma. No nos está castigando, nos está preparando. El silencio de Dios es a menudo el sonido de su trabajo que ocurre dentro de nosotros. Es en este momento que ajusta nuestra visión, fortalece nuestra fe y nos entrena a depender más de su presencia que de los resultados. ¿Alguna vez has notado cómo los grandes nombres en la Biblia han pasado por largos periodos de espera antes de vivir sus promesas? Abraham esperó 25 años para Isaac. José pasó años entre la prisión y el palacio. Ana rezó, lloró y sufrió afrontas antes de concebir a Samuel. Ninguno de ellos recibió la promesa de inmediato, porque Dios estaba formando primero su carácter. Trabaja así hasta el día de hoy. Primera forma, luego entregar. Durante esta espera, prueba no solo nuestra paciencia sino nuestras intenciones. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo sale bien. Pero, ¿qué pasa cuando no vemos ningún asil? Cuando parece que todo está quieto. Es en este momento que la paciencia se convierte en un arma espiritual, y la rendición se pone a prueba. Dios quiere ver si lo buscamos solo por promesas, o si nuestra confianza en Dios es real, incluso en la oscuridad. Además, la espera revela lo que realmente habita en nuestros corazones. ¿Estamos apegados al resultado, o dispuestos a dejar ir el control y seguir incluso sin comprender todo? Dios nos enseña a caminar por la fe, no a la vista. Cuando aprendemos a esperar con expectativa en lugar de ansiedad, comenzamos a experimentar un nuevo nivel de libertad espiritual. La promesa ya no es un ídolo, es un reflejo de nuestro pacto con Dios. Es en este momento que también descubrimos nuestra identidad espiritual. Porque cuando todo eso es externo, falla o silencio, es nuestra esencia la que comienza a hablar más fuerte. Dios comienza a revelar quiénes somos realmente, no quiénes pensamos. La espera actúa como un espejo, nos muestra la imagen de Cristo que se está formando en nosotros. Y eso vale más que cualquier bendición. Entonces, la próxima vez que te sientas pausado, intenta hacer una pregunta diferente: Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? Este simple cambio de perspectiva puede convertir la espera en uno de los periodos más ricos de su vida espiritual. Lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo, porque cada fase de preparación revela capas más profundas del cuidado de Dios. La preparación divina no es aleatoria. Sucede en pasos, cada uno con un objetivo específico. Y cuanto más conscientes estamos en estas fases, más podemos colaborar con lo que Dios está haciendo. Dios no nos arroja a la promesa, de todos modos trabaja con precisión, como un alfarero que da forma al jarrón, paso a paso. Y cada fase tiene su propio tipo de desafío y revelación. Exploremos estos 5 pasos que se repiten en casi todos los viajes de transformación. El primero es el desapego. Antes de llevarnos a lo nuevo, Dios nos llama a renunciar al viejo. Esto puede significar relaciones, rutinas, limitando las creencias. O incluso el apego a la imagen que creamos de nosotros mismos. El problema es que queremos vivir algo nuevo sin dejar lo que es viejo. Pero Dios sabe lo que nos ha traído aquí no es suficiente para llevarnos. Restar duele, pero es el primer paso para vivir algo más grande. El segundo paso es el tiempo de espera, que profundiza lo que comenzó el destacamento. Aquí Dios nos enseña a depender exclusivamente de Él. No es solo un descanso, es un laboratorio de fe. Trabaja en áreas que nadie ve, corrige las motivaciones, cura las heridas ocultas, alinea nuestros deseos con fines divinos. Es en esta etapa que comenzamos a entender que, más importante que el cuándo es el cómo que estamos siendo formados. El tercer paso es la transformación de la identidad. Dios no entrega promesas a aquellos que todavía piensan como esclavo. Él cambia la forma en que nos vemos, cómo nos posicionamos, cómo nos relacionamos con Él. Eso es lo que le hizo a Jacob al convertirlo en Israel, y Gedeón mientras lo llamaba valiente incluso cuando se escondió. Dios ve el potencial en nosotros, y usa esta fase para alinearnos con nuestra verdadera identidad espiritual. El cuarto es el desarrollo de la paciencia. Aquí Dios nos enseña a esperar con propósito, no con pasividad. La paciencia no se trata solo de apoyar, sino que se trata de madurar. Hemos aprendido a no correr después de atajos, no a comparar nuestro proceso con el de los demás, y a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Este paso nos protege de actuar por impulso y retrasar la promesa. Quien desarrolla paciencia, desarrolla visión. Finalmente, tenemos el vaciado.
Esta es quizás la fase más dolorosa, pero también una de las más sagradas. Dios permite las pérdidas, emocionales, financieras, relacionales, no por crueldad, sino para dejar espacio para su plenitud. Cuando todo eso fue nuestro fracaso, comenzamos a ver lo suyo. Es en este vacío que nace la verdadera dependencia, la rendición a Dios, y la comprensión de que la promesa nunca fue el final, sino el medio por el cual nos transforma. Dios habla. Y hable todo el tiempo. Pero el problema es que no siempre estamos prestando atención. Los signos divinos no siempre vienen en forma de trueno o visiones grandiosas. A veces son sutiles como una molestia en el corazón, una palabra repetida por diferentes personas, o incluso inexplicablemente que cierran puertas. El problema es que, en la prisa de la vida, ignoramos estos signos, y terminamos perdiendo oportunidades para el discernimiento espiritual que podrían cambiar el curso de nuestro viaje. Un ejemplo notable de esto es Moisés. Estaba cuidando a las ovejas en el desierto cuando vio un arbusto en llamas, pero no fue consumido. Eso era raro, pero podría haber sido ignorado si se distraía o apresuraba. Solo él decidió acercarse. Y fue allí, en ese extraño detalle, que Dios le habló. A veces los signos están ante nosotros, pero se necesita atención espiritual para realizar. La falta de sensibilidad puede cegarnos a la redirección de Dios. Es curioso cómo queremos que Dios hable, pero a menudo no damos espacio para escuchar. Estamos tan ocupados buscando respuestas rápidas que olvidemos cultivar un corazón receptivo. ¿Y sabes lo que es más peligroso? Cuando confundimos la voz de Dios con ruido de nuestras propias emociones. Por lo tanto, desarrollar el discernimiento espiritual es esencial. Y esto solo viene con la práctica lectura de la palabra, oración sincera y comunión constante con ella. Un buen ejercicio está comenzando a escribir los detalles de su día. Pequeños eventos, palabras que se repiten, sueños sorprendentes. Todo esto puede ser parte de algo más grande. Dios se especializa en hablar por medios que no esperamos. Pero si estamos demasiado distraídos por nuestras inquietudes o que se están ejecutando después de lo que creemos que necesitamos, es posible que no nos damos cuenta de que ya nos está dirigiendo. La sensibilidad espiritual es como un músculo, cuanto más ejerces, más fuerte será. Ignorar los signos puede llevarnos a formas de frustración. Muchas veces Dios ha dicho que no de muchas maneras, pero insistimos en sí porque no estamos dispuestos a escuchar. Otras veces está diciendo ir y paralizamos por miedo. Por lo tanto, es muy importante cultivar el silencio interno. No todos los letreros vienen con alboroto. A veces es solo un susurro que dice este no es el camino. Y en este momento, vale la pena un corazón cercano que una mente llena de prisa. Al final, los signos de Dios no son solo para guiar las decisiones, sirven para acercarnos a Él. Cuanto más aprendas a percibir la mano de Dios en los detalles, más desarrollas intimidad real con el Padre. Y eso te prepara no solo para las promesas, sino por cualquier tipo de terreno que debes cruzar. Porque aquellos que reconocen los signos, caminan con confianza, incluso si no lo ven todo con claridad. Las personas enfrentan obstáculos como si de que algo salió mal. Como si la presencia de dificultad fuera evidencia de ausencia de Dios. Pero en el reino, el razonamiento es diferente. Cuando la promesa está cerca, la evidencia aumenta. Esto no es una coincidencia, es una estrategia divina. Dios usa obstáculos para no detenernos, sino para probar si estamos listos. Es como decir, ¿realmente aprendiste lo que te enseñé en preparación? Este tipo de juicio revela el nivel de nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. La historia de Nehemías es un buen ejemplo. Cuando decidió reconstruir las paredes de Jerusalén, la oposición entró en plena vigencia. Crítica, amenazas, burla. Pero no se detuvo. Sabía que la resistencia no era un asil de fracaso, sino que estaba tocando algo importante. Los obstáculos espirituales vienen cuando nos estamos moviendo con cosas eternas. La pregunta es: ¿detengamos o continuaremos, incluso cuando todo dice rendirse? Lo mismo sucedió con Ruth. Después de perder todo, marido, futuro, estabilidad, todavía decidió quedarse con Naomi y confiar en un Dios que apenas conocía. Y fue en esta obediencia silenciosa que el plan de Dios comenzó a desarrollarse. Los obstáculos de la vida de Ruth no impidieron el propósito divino, prepararon el terreno para que Él se manifestara. A veces es en medio del caos que la promesa comienza a florecer.
Es importante entender que los obstáculos no son castigos. Revelan dónde estamos espiritualmente. ¿Realmente confiamos en Dios cuando todo se está desmoronando? ¿O solo cuando todo va bien? Estas situaciones son un termómetro de nuestra confianza en Dios. Es en ellos que la identidad espiritual se solidifica. Y si resistimos estas pruebas, podemos abortar los procesos que estaban a punto de generar frutas. Un consejo práctico cuando te encuentras con un obstáculo, en lugar de preguntar por qué está sucediendo esto, pregunte qué quiere que Dios me muestre aquí. Este tipo de cuestión activa discernimiento espiritual y cambia completamente la forma en que enfrenta la adversidad. Ya no son paredes y son puentes. Debido a que aquellos que entienden que la prueba es parte del proceso, se enfrenta al fuego sabiendo que dejarán el otro lado. Finalmente, recuerde, Dios no prueba a quien no tiene la intención de usar. Si las peleas han aumentado, puede ser una señal de que está más cerca de su destino de lo que piensa. El enemigo no ataca el terreno vacío. Si es difícil, es porque se genera algo precioso en el interior. Y esto nos lleva a un punto esencial como reconocer claramente lo que proviene de Dios y qué es la distracción en medio de este proceso. En medio de tantas voces, presiones y expectativas, ¿cómo saber qué proviene realmente de Dios? Discernir signos divinos no es solo un regalo, es una habilidad espiritual que puede y debe desarrollarse. Y la buena noticia es que Dios no quiere dejarnos confundidos. Quiere guiarnos. Pero para eso, necesitamos aprender a sintonizar nuestros corazones con la frecuencia correcta. Hay al menos 5 claves que pueden ayudarnos en este proceso. ¿Vamos a ellos? La primera clave es conocer la voz de Dios a través de su palabra. La Biblia es el estándar. Ningún signo, sueño o sentimiento puede contradecir lo que ya está escrito. ¿Quieres entrenar el oído espiritual? Lee Proverbios diariamente. Lea los Evangelios en voz alta. Memorizar los versos clave. Entonces, cuando algo llega a tu corazón, podrás identificar esto se alinea con el carácter de Dios. La palabra es el filtro que nos protege del engaño. La segunda clave es tener un corazón receptivo. Dios no impone la dirección, sugiere, guías, invita. Un corazón endurecido resiste el cambio y la corrección. Pero un corazón enseado percibe el toque de Dios en pequeñas cosas. ¿Quieres cultivar este corazón? Ore todos los días diciendo: Señor, háblame de la manera que quieras y me ayuda a darme cuenta. Suena simple, pero este tipo de oración abre puertas que la lógica no explica. La tercera clave es buscar la confirmación de consejeros sabios. No todo lo que escuchamos debe seguirse de inmediato. A veces, una idea puede parecer divina, pero se mezcle con nuestras emociones. Por lo tanto, compartir con personas maduras en la fe puede evitar grandes obstáculos. Busque a alguien con experiencia sólida, carácter y espiritualidad, alguien que te diga la verdad incluso cuando es incómodo. Los buenos consejos son como anclajes. La cuarta clave es percibir la paz interior. Dios se especializa en usar la paz como sí. Incluso en medio de decisiones difíciles, si el camino es suyo, habrá paz que exceda la comprensión. Esto no significa ausencia de miedo, sino presencia de convicción. ¿Sabes cuando todo está confundido por fuera, pero dentro de ti algo dice ir? Esta paz es una de las formas más claras de Dios para señalar que estás en la dirección correcta. Finalmente, la quinta clave es observar las frutas espirituales. Cada signo que viene de Dios produce buenas frutas con el tiempo: alegría, sabiduría, humildad, perseverancia. Si algo te empuja a la ansiedad, el orgullo o la prisa, probablemente no sea el Espíritu Santo. Dios puede incluso actuar en medio del caos, pero nunca genera confusión. Evaluar los resultados. Los verdaderos signos confirman el carácter de Dios y generan vida donde quiera que vayan. La comparación es una de las trampas más sutiles y peligrosas del proceso espiritual. Cuando miramos a un lado y vemos la bendición que llega a la vida de alguien, la tendencia es pensar que estoy haciendo mal. Pero el problema no es el otro, es la lente que estamos usando. Dios trabaja con procesos personalizados. Lo que funciona para uno puede ser destructivo para otro. Compararse es desacreditar el cuidado único y el propósito divino que diseñó para usted. Y cuando entra la comparación, pronto llega la tentación del atajo. Queremos acelerar lo que Dios decidió hacer con calma. Pero cortar el camino espiritual no es útil.
Es como una fruta verde, se ve bien, pero el sabor es amargado. Cuando buscamos atajos, ya sea una relación que no se ha confirmado, un negocio hecho sin oración o una decisión apresurada, incluso podemos ganar algo. Pero no puede apoyarlo. Porque faltaba el principal, el proceso de preparación. Estas elecciones impacientes están motivadas por un corazón que ha perdido el enfoque. En lugar de mirar a Jesús, comenzamos a apuntar a las redes sociales, los logros de los demás, en comparaciones silenciosas. Y eso roba nuestra paz. La comparación mata la satisfacción. Y el atajo mata el crecimiento. Dios quiere llevarnos de la manera correcta, no más rápido. Porque lo que está formando en nosotros es más importante que lo que aún entregará. Un buen antídoto para esto es cultivar la gratitud en el presente. Comienza tu día agradeciéndote por 3 cosas que Dios ha hecho. Habla en voz alta, escribe en un cuaderno, declara en oración. Esto rescata tu memoria espiritual y se da cuenta de tu enfoque. Además, muévase durante un momento de entornos de comparación, incluso perfiles en las redes sociales, si corresponde. Elija alimentar su fe, no su ansiedad. También es importante recordar: no todo lo que brilla es prometedor. Hay personas que viven algo que parece ser bendecida, pero que han sido conquistadas en función de atajos, negociaciones y desobediencia. No se equivoquen con las apariencias. Lo que viene de Dios lleva signos divinos de paz, propósito y permanencia. No se trata de venir más rápido, sino llegar a todo. Y para eso, necesitamos resistir el impulso de comparar e intentar resolver todo en su tiempo. Entonces, si sientes que te estás dando vueltas, respira profundamente. Dios no te olvidó. Su tiempo puede parecer más lento, pero siempre es más seguro. Y tal vez, justo ahora, te está llamando a un paso más profundo de rendirse a Dios. Porque quienes confían en el proceso recopilan resultados que no podrían ofrecer atajos. Antes de que Dios convierta en circunstancias a nuestro alrededor, comienza con lo que hay dentro de nosotros. La transformación interna es el verdadero milagro que precede a cada promesa. Es en este proceso silencioso y continuo que trabaja áreas profundas: pensamientos, motivaciones, creencias y hábitos. La bendición puede incluso venir visiblemente, pero lo que sostiene todo es lo que se formó en secreto. Es como un diamante: debe cortarse y paciencia firmemente antes de reflejar la luz. Jacob es un gran ejemplo. Pasó años tratando de conquistar con sus propias manos lo que Dios ya había prometido. Pero fue solo después de un encuentro notable con Dios, donde se enfrentó su interior, que se transformó en Israel. Lo mismo sucedió con Pablo. Del perseguidor, pasó al apóstol. Pero antes de predicar a los gentiles, tuvo que pasar tiempo siendo moldeado por Dios en el desierto. Porque la misión requiere identidad curada. Esta transformación interna generalmente va acompañada de ensayos. Porque está en el endurecimiento que revelamos lo que está oculto. Dios permite situaciones que exponen nuestras heridas, no para avergonzarnos, sino para curarnos. Él revela para tratar. Y lo interesante es que cuanto más cooperamos con este proceso, más se imprime el carácter de Cristo en nosotros. La transformación no es mágica, es diario, práctico e intencional. ¿Quieres un ejercicio práctico? Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué área de mi vida aún debes transformarte para que esté listo para tu promesa? Y estar dispuesto a escuchar respuestas incómodas. A veces es una actitud, un patrón emocional o una forma de pensar que necesita estar alineada. Esto requiere humildad, pero también trae ligereza. Porque no hay nada más liberador que ser a quien Dios nos creó ser, sin máscaras y sin autosabotaje. Mucha gente quiere un cambio de vida, pero resiste el cambio de corazón. Y este es un error común. Porque lo que Dios está haciendo va más allá de lo que los ojos pueden ver. Él está formando una versión de usted que sabrá cómo lidiar con la promesa sin perderse en ella. Esta fase es como el útero de un nuevo momento. Suena oscuro, solitario, tranquilo. Pero aquí es donde se está generando la vida. No desprecie este proceso. Al final, la transformación interna no es solo el medio para alcanzar el propósito. Es parte del propósito. Porque más que darnos algo, Dios quiere hacernos a alguien. Alguien que se parece a Jesús, que ama como ama, que vive con discernimiento espiritual, que camina con un propósito y entiende la bendición es buena, pero convertirse en quien Dios es aún mejor.
Un momento llega en el proceso en el que lo único que nos sostiene es la fe. Pero no hay fe, pero una que permanece firme incluso cuando todo parece decir lo contrario. Una fe inquebrantable no se basa en días de comodidad, sino en las noches silenciosas, en oraciones sin respuesta inmediata, llorando que nadie ve. Es la fe la que decide confiar, no porque vea, sino porque conoce el carácter de Dios. Se convierte en un escudo contra la duda y un ancla en tiempos de incertidumbre. El trabajo es un ejemplo clásico. Perdió todo: familia, salud, bienes sí, sin embargo, dijo: sé que mi Redentor vive. No dijo eso cuando todo estaba bien, sino en medio del caos. Esta es una fe inquebrantable. La mujer de flujo de sangre, durante 12 años, sufrió sin respuesta, pero un día decidió romper a la multitud y tocar a Jesús. No era una actitud impensada, era la culminación de años de espera, paciencia, dolor y confianza que solo él podía cambiar su historia. Este tipo de fe no se basa en sentimientos o signos inmediatos. Está construido en intimidad con Dios. Por lo tanto, no se trata de sentir la fe, sino de decidir atravesarla. ¿Cómo hacer esto en la práctica? Comience declarando la verdad de la palabra incluso cuando parece lejos de su realidad. Lea Hebreos 11 y memorice versos como: los justos vivirán por la fe. Alimente a su espíritu con lo que fortalece su confianza y evite los entornos que siembran duda. Una fe madura no depende de las promesas cumplidas, sino de la relación con lo prometedor. Cuando llegas a este nivel, comienzas a darte cuenta de que incluso sin ver la bendición todavía, eres más firme, más consciente, más transformado. Y esto ya es un milagro. La fe inquebrantable también te protege de la ansiedad, porque te recuerda que Dios tiene el control, y que su tiempo, incluso cuando parece lento, está perfectamente orquestado. Si estás experimentando un tiempo de espera y todo parece opuesto, tal vez Dios solo te está entrenando para vivir esta fe. No te desesperes. Mira hacia atrás y mira cuántas veces te ha sostenido. La fe no se trata de comprender todo, sino de continuar incluso sin comprender. Y esto, a los ojos de Dios, tiene un valor inconmensurable. Está satisfecho con aquellos que creen, incluso cuando todo grita de otra manera. Y lo más hermoso es que cuando la promesa finalmente llega, la fe inquebrantable no se disuelve, crece. Porque los que pasaron el fuego y seguían creyendo, se vuelve inquebrantable antes de cualquier tormenta. Y luego, finalmente, nos damos cuenta de que Dios no solo quería darnos algo. Quería hacernos a alguien. Y este está listo, no solo para recibir, sino para vivir lo que se prometió con madurez y propósito. Ahora que conoce los pasos de la preparación divina, la pregunta que queda es: ¿qué va a hacer con todo esto? ¿Seguirás luchando contra el proceso o elegirás confiar en Dios incluso cuando no entiendas cada paso? La verdad es que la bendición que esperas no es el final, es una consecuencia de algo mucho más grande de lo que Dios está haciendo dentro de ti. ¿Alguna vez has notado las seals divinas a tu alrededor? ¿Tienes que ser moldeado o aún resista las etapas del tratamiento espiritual? ¿Cómo es su fe hoy, firme en promesa o oscilante en circunstancias? Estas preguntas no son para acusarlo, sino llevarlo a un nuevo nivel de conciencia y decisión. Se acerca la promesa, sí, pero antes de eso, Dios quiere fortalecerte dentro. Quizás hoy tu mayor desafío es el tiempo de espera. Quizás son obstáculos espirituales. Quizás sea la confrontación con su propia identidad espiritual. Cualquiera sea la fase, una cosa es segura: Dios no te ha dejado a la mitad. Él está allí, trabajando, incluso en silencio. El proceso es una prueba de que le importa demasiado sobre usted para dejar que no esté preparado en el destino. Así que comience a aplicar lo que aprendió aquí. Reflexione en cada etapa, escriba lo que el Espíritu Santo le ha mostrado en el camino, compártelo con alguien que también está pasando por este proceso. El crecimiento espiritual requiere intencionalidad. Y lo que cultivas hoy en fe, mañana será un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y si este contenido le habló de alguna manera, si ha fortalecido su fe, le trajo dirección o claridad, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Entonces sigues recibiendo mensajes como este, que no llegan a entretener, sino para construir, alinear y prepararte. Porque lo que Dios comenzó, Él completará.